Una vez más, agradecemos su presencia el día de hoy a todos ustedes que nos están acompañando a través de esta retransmisión. Desafortunadamente no pudo ser transmisión en vivo, pero les agradecemos muchísimo por estar acompañándonos a través de la visita a este video, así es que muchísimas gracias. En esta ocasión en Diálogos Veterinarios tendremos como invitado especial al médico veterinario zootecnista Raúl Meléndez. En nombre de la Asociación Mexicana de Veterinarios de Tortugas, le damos la más cordial bienvenida y a todos ustedes también. Bueno, el doctor Raúl Meléndez es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de posgrado en la maestría en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal en la UNAM. Su tema de investigación es detección de salmonela en huevos no eclosionados de tortuga golfina, Lepidochelis olivácea del Pacífico Sur mexicano, y sus afiliaciones son el Departamento de Patología y Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Desde el 2014 es un médico veterinario dedicado a la atención de mascotas no convencionales y pequeñas especies en hospital y clínica privada. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Raúl. Lamentamos que hayas tenido problemas de conexión, pero estamos muy agradecidos por tenerte aquí y porque estés con nosotros haciendo esta programación y grabando esta sesión. Muchas gracias, un honor estar con ustedes y pues sí, así pasa a veces, pero bueno, vamos a volverlo a intentar. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Como bien decía, yo soy el doctor Raúl Meléndez Armas, médico veterinario zootecnista, estudiante de maestría, maestría en ciencias de la producción y de la salud animal. Y pues el objetivo de esta plática precisamente es contar mi experiencia con respecto a cómo he podido introducirme a este estudio en tortugas marinas, ya que pues no llega a ser a veces fácil encontrar alguna oportunidad y sobre todo aquí en la ciudad, eh, relacionándome con todo este tipo de especies. Yo me dedico un poquito más a lo que es clínica, medicina enfocada a animalitos no convencionales y sobre todo con una afinidad hacia reptiles y sobre todo a tortugas, ¿sí? Entonces, con la finalidad de buscar algún estudio que me permitiera profundizar más en estas especies y en tortugas marinas, que termina siendo algo súper más enfocado a la conservación, ¿sí? Y teniendo en cuenta todas las implicaciones que están involucradas por todo lo que es especies en peligro de extinción, pues creo que es todavía más interesante, ¿sí? Eh, pues mi historia empieza de una forma reciente con las especies de tortugas marinas, ya que apenas estoy terminando lo que es la maestría en ciencias. Sí, buscando algún tema en particular en reptiles y sobre todo más enfocado a tortugas, pues logré entrar al departamento de patología con el doctor José Ramírez Lezama, mi tutor, y haciendo un plan y contactándome con otros doctores y biólogos de Semarnat e involucrados precisamente en el estudio de tortugas marinas, me pudieron contactar con varias playas, sobre todo del Pacífico Sur mexicano, en donde ya teníamos un estudio relacionado a esto, ya que se había detectado salmonela precisamente en líquido cloacal. Entonces, quedaba la duda si también los huevos podían estar contaminados con esta bacteria, ¿sí? Entonces, era como dar el siguiente paso. Ahora es estudiar qué están implicados los huevos, si también se pueden contaminar y si el embrión tiene lesiones relacionadas a salmonela, ¿sí? Entonces, pues como les decía, yo me dedico un poquito más a medicina enfocada a reptiles. Me toca ver de todo tipo de reptiles y algunas otras especies, pero bueno, sobre todo tortugas, que es lo que más me apasiona, ¿sí? Gracias a esto, ya fue como me introdujeron a la Semarnat, que con otros doctores, sobre todo con la doctora Laura Sarti, que me contactó con los encargados de varias playas de Oaxaca y de Guerrero, fue como pude planear este estudio. Bueno, pues trata precisamente con la tortuga golfina, Lepidochelis olivácea. Como sabemos, hay
7 especies de tortugas marinas, las cuales 6 anidan en el territorio mexicano. ¿Sí? Estas especies pues, están en peligro de extinción, están en un estatus que sí es muy importante para evitar que se pierdan estas especies. Y tortuga golfina precisamente es una especie muy característica del Pacífico Sur, ¿sí? Mexicano, en donde tiene una característica muy importante que termina llegando por arribada eh, aquí en estas playas, sobre todo en el estado de Oaxaca. Y esta tortuga ha sido de las más estudiadas y como teníamos ya el precedente del estudio que les comentaba, pues decidimos seguir enfocándonos a esta especie. ¿Sí? Entonces, esta tortuga la podemos encontrar eh, sobre todo en Playa de Escobilla, que es donde más llega a presentar este fenómeno de arribazón, ¿sí? Pero bueno, por conveniencia, por diversas cosas que se presentaron durante el proyecto, tuvimos que escoger que fueran tortuguitas a muestrear para salmonela, localizadas dentro de corrales, ¿sí? Bueno, entonces el objetivo precisamente es identificar eh, salmonela mediante cultivo bacteriológico y reacción en cadena de la polimerasa, PCR, y ver si encontrábamos lesiones relacionadas en los embriones de huevos no eclosionados para ver si esta bacteria realmente estaba involucrada en el éxito de eclosión de la tortuga. ¿Sí? Bueno, entonces, como base de esta investigación, creo que este cuadro ejemplifica mucho de lo que quiero comentarles. En sí, la tortuga, bueno, la transmisión de salmonela es muy variable en las tortugas y en general en los reptiles. Los reptiles en general tienen salmonela en todas partes del cuerpo. Se ha estudiado en la clásica tortuga de orejas rojas, la tortuguita japonesa, es donde se ha llegado a estudiar principalmente salmonela y se ha visto que en todas partes del cuerpo tiene salmonella, ¿sí? Todo depende de muchos factores, temperatura, enfermedades que tenga en ese momento la tortuga, eh, el medio ambiente en el que se desarrolla, ¿sí? Muchas cosas. Entonces, salmonella puede atacar a una tortuga de diferentes maneras. Puede estar principalmente relacionada al sistema gastrointestinal, ¿sí? En los años 60 precisamente estaban viendo si salmonella, por qué había muchos niños en Estados Unidos infectados con, bueno, más bien con enfermedad gastrointestinal? ¿Qué es lo que se veía? Que tenían en común que todos esos niños tenían tortuguitas como mascotas, ¿no? Y ahí empezó la historia de por qué salmonella eh, ataca, o bueno, está encontrada en los reptiles, ¿sí? Eh, Cuando se descubrió esto, pues se empezaron a hacer más estudios, estudios relacionados precisamente a cómo es que afectaba salmonella a los reptiles, y veían que no precisamente se enfermaban los reptiles, que no sabían qué es lo que realmente estaba pasando. Pero bueno, llegamos a estar un poquito en lo mismo, no se sabe bien cómo es que los reptiles resisten el ataque de salmonella, pero sí se ha visto que, pues, condiciones de temperatura, salud de la tortuga en general, pueden ser precedentes para que ella se enferme. Pero bueno, eh, aquí se puede ver que mediante este diagrama, que el huevo puede infectar o por el medio ambiente simplemente, o de forma vertical, que la tortuga esté infectada y que afecte lo que es en su tracto reproductor toda todo el huevo, ¿sí? Dependiendo de en qué parte se encuentre salmonela en el oviducto, es la parte del huevo que va a ser infectada. Puede ser que esté en esta zona y que infecte el vitelo o la yema, como decimos, que se encuentre en el magnum y que infecte el albumen o la clara, que se encuentre en la glándula de calcificación y afecte lo que son las membranas, o que afecte en esta zona y que infecte lo que es solo el cascarón. De todos modos, salmonella, como es móvil, puede transmitirse en diferentes partes del huevo, ¿sí? Puede empezar a infectar lo que es
la clara y de ahí irse hacia la yema, ¿no? Y viceversa, o sea, puede afectar a múltiples partes del huevo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la transmisión que haya tenido, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Entonces, teniendo como precedente eso, es como nosotros nos fuimos a 5 playas diferentes del Pacífico Sur mexicano. Obviamente se tiene que hacer, pedir un permiso especial de colecta científica, en donde se ponía el colectar embriones de huevos no eclosionados, ¿sí? En donde se le iban a tomar muestras de albumen, de la yema y del embrión, los órganos precisamente del embrioncito. Eh, ya teniendo este permiso, que pues por la experiencia creo que no duró tanto en poderlo obtener, se pide directamente en Semarnat, pues ya fue como nos abrieron las puertas en cada uno de los lugares que visitamos, ¿sí? Entonces fue en el área natural protegida Santuario Playa de Tierra Colorada, en la región prioritaria para la conservación Playa Tortuguera Cahuitán, en lagunas de Chacagua, Playa de Escobilla y Playa Tortuguera Barra de la Cruz. Todas estas con cada quien con un responsable o también dependientes del Centro Mexicano de la Tortuga, ¿sí? En estos lugares lo que hicimos fue primero llegar, revisar nidos para ver eran los nidos más viables para poder obtener huevos no eclosionados, ¿sí? Aquí estamos precisamente en Tierra Colorada con el con el biólogo Enrique, haciendo la limpieza de los nidos, ¿sí? Estábamos ahí buscando los huevos más viables como para que tuvieran un embrioncito no eclosionado. No todos eran funcionales, pero en este caso, en esta playa precisamente fue donde más obtuvimos muestras, ¿sí? Mm, no en todas tuvimos la misma cantidad de muestras, íbamos con el objetivo de buscar por lo menos 15 huevos que pudiéramos utilizar para obtener las muestras, ¿sí? En Playa de Tierra Colorada 15, en Cahuitán 15, pero dependiendo del lugar fue como se iban colectando. En donde menos pudimos obtener, y creo que fue por el momento en el que fuimos, fue en Chacagua, que nada más logramos obtener nueve huevos no eclosionados. Al final obtuvimos 63 huevos no eclosionados, en donde obtuvimos 64 embriones, ¿sí? Porque uno de esos huevitos tenía casualmente unos gemelitos, ¿sí? Entonces, de ahí, pues las tortugas que estaban eclosionadas, pues simplemente las liberamos, pero todos estos huevitos nos los llevamos para sacarles sus muestras. Bueno, ya en una zona aislada, agarramos cada uno de los huevos y obtuvimos el embrión, ¿sí? Sobre todo eran embriones y la mayor parte de ellos eran en etapa tardía, de acuerdo a la literatura. Eh, Todos estos embrioncitos pues tenían lo que era su vitelo, ¿sí? Y su yema, ¿sí? Obteníamos un hisopado tanto de la yema como del albumen o de la clara para meterla en un medio de transporte para cultivo bacteriológico, ¿sí? Posteriormente a esto, agarrábamos al embrioncito, lo abríamos por la parte del plastrón y obteníamos lo que era varias muestras de órganos, ¿sí? Lo que le decíamos un pool de órganos. Estos órganos los metíamos también en un medio para conservarlos, y lo restante del embrioncito con también todavía un poco de órganos, los metíamos en formol para poder llevarlo al estudio patológico, ¿sí? Entonces, todo esto era en una zona de esterilidad. Pues sí, era un poquito tardado hacer todo este procedimiento porque es estar viendo cada uno de las tortugas, tratar de que no se contaminaran precisamente. Entonces, pero ya teniendo estas muestras, que fue creo que lo más tardado en el estudio,
pues ya no las llevábamos en refrigeración precisamente a las muestras lo más pronto posible. No pasábamos más de 2 días en el sitio de muestreo, ya que pues estas bacterias pues pueden irse descomponiendo, bueno, no siendo tan viables poco a poco, ¿sí? Ahora, ya llegando al laboratorio, que es el Laboratorio de Microbiología Molecular en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, hacíamos lo que era el cultivo bacteriológico. Pero antes de cultivar por completo en los agares, en estas placas de Petri, nos íbamos a hacer algo muy interesante con Salmonella, porque Salmonella no es una bacteria que se siembre tan fácil en estos medios. Tenemos que prácticamente consentirla un poco, ¿sí? Eh, tenemos que meterla en un medio de preenriquecimiento, después en un medio de enriquecimiento selectivo y posteriormente, ahora sí, en un medio selectivo para su crecimiento, ¿sí? Todo esto nos tenemos que guiar en referencias eh, enfocadas a estudios similares, en donde reportan prácticamente lo mismo, que se tiene que hacer este tipo de manejo con salmonela. El chiste de todo esto es ayudarle a salmonela, primero a nutrirse, poderla dejar lo más viable posible. Posteriormente, retirar todas las otras bacterias que pudieran afectar su crecimiento, ¿sí? Eso con los medios selectivos, que son muy importantes en mi estudio porque a partir de eso hice lo que es PCR. Pero bueno, eh, ya después de tenerla por 24 horas en cada uno de estos pasos, a una temperatura de 37 grados centígrados, eh, pudimos ya sembrarla en estos medios selectivos, en medio Hectoen, medio XLD y medio SB, que son precisamente enfocados al crecimiento de Salmonella, ¿sí? Aquí estoy poniendo unos ejemplos de cómo debería de haber crecido Salmonella. Sin embargo, en mi estudio, pues por más que traté de sembrarla, pues no obtuve Salmonella, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Salmonella? Bueno, hay muchas cosas que pudieran estar involucradas para que no crezca Salmonella, ¿sí? Aquí, como les decía, es un ejemplo de cómo debió haber crecido. Me crecían de diferentes colores, colonias de diferentes colores, pero tiene una particularidad que Salmonella tiene estas características de color negro, o sea, colonias plateadas o colonias un poquito oscuras. Pues bueno, siempre me estaba molestando que tanto Proteus, que es otra bacteria muy importante, o Pseudomonas o Enterobacter eran las que crecían primero antes que Salmonella. Entonces, ya después de eso, todo eso lo veíamos con bioquímicas. Sin embargo, no me acuerdo cuántas bioquímicas realicé para tratar de encontrar salmonela y en ninguna me salía salmonela, ¿sí? Pero bueno, no me desanimaba realmente mucho porque pues, todavía nos quedaba otra prueba que hacer, ¿sí? Y analizando otros estudios, pues no reportan realmente salmonela en reptiles, ¿no? Hablando en huevo, ¿sí? Porque en reptiles vamos a encontrar casi siempre esta bacteria en cloaca, en las heces, ¿sí? Y son tantas las especies que bueno, más bien tantas las serovariedades de salmonela que se pueden encontrar, más de 2.500 serovariedades, ¿sí? Que pueden afectar a los reptiles, ¿de acuerdo? Entonces, es más fácil encontrarla en el sistema gastrointestinal, pero en huevo, pues ya se vuelve otro reto muy diferente. Eh, y también es un poquito a veces complicado encontrarla en huevo de gallina, que es donde más se ha estudiado. Ahora, eh, estos son los géneros bacterianos que encontramos en los huevos, donde pues sí salían de hecho de forma abundante. Aeromonas, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Providencia y Pseudomonas. ¿Qué tienen en común todos estos géneros bacterianos? Que son bacterias eh, gram negativas y que se encuentran en reptiles, ¿no? Ahora, son bacterias que no me sorprendió mucho que salieran, ya que estos medios de cultivo precisamente permiten también el crecimiento de estas bacterias. ¿Cuáles fueron las que más encontré? Pseudomonas en primer lugar y Enterobacter, ¿sí? Y hablando de la zona donde las encontré más, eh,
era más, la verdad es que se empataron mucho, hablando de albumen, vitelo y pool de órganos. Casi siempre, más bien encontraba los mismos porcentajes, de un 30 a un 40% de las muestras tenían estas bacterias, sobre todo Pseudomonas y Enterobacter. En tercer lugar, Proteus o Citrobacter, y en último lugar, Klebsiella y Providencia y Aeromonas, ¿sí? Pero bueno, como les decía, son bacterias gram negativas, era común encontrarlas, pero en ningún momento, pues Salmonella se encontró por ahí. Eh, Al final voy a decir cuáles son las probables causas de por qué no la encontré o no la logré aislar. Pero bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que por PCR sí la encontré, ¿sí? Aunque tengo una muestra muy pequeña, ¿sí? De toda la infinidad de huevos que podemos encontrar en estas playas, yo solo obtuve 63 huevos y 64 embriones. De esas, el 12.7% de mis muestras, o sea, 8 huevos, tuvieron salmonela en una o en todas las muestras que colecté, ¿sí? Entonces, hacíamos la extracción de ADN de mis medios selectivos, como les había dicho, yo utilicé dos medios selectivos, Rapaport basidialis y caldoselenito. De ahí obtenía yo mi ADN de salmonela, hacía mi PCR, y donde aquí en este gelecito es donde vemos, es tan solo la muestra de un huevo, ¿no? Eh, el huevo número 1 de la playa Cahuitán, en donde aquí tengo mis controles positivos, y en albumen, aquí simplificado con la letra A, el vitelo y el pool de órganos, podemos ver que se pinta también de color. Sin ahondar mucho en lo que es la técnica, pero simplemente aquí se puede ver cómo se amplifica el ADN gracias a esta técnica molecular, ¿sí? Entonces, ya con esto significa que tenemos la presencia del ADN de Salmonella. Ahora, que esté viva, por decir algo, o no, eh, ya es muy diferente, ¿no? Puede ser más bien inactivada, puede ser encontrada de forma muy pequeña, pero por PCR, como es muy sensible, podemos encontrar la bacteria, ¿sí? Bueno, entonces, aquí, aunque es un cuadro un poquito saturado de información, pero pues no se dice muy bien cuáles son los huevos que salieron positivos a Salmonella, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que la playa de Tierra Colorada y Cahuitán fueron las únicas playas en donde obtuvimos huevos con Salmonella. Tanto Escobilla, Barra de la Cruz o Chacagua no obtuvimos ningún huevo con Salmonella, pero vemos que, por decir algo, el huevo número 7 de Tierra Colorada lo encontramos en el albumen, en el vitelo y en el pool de órganos. ¿Qué podríamos concluir de esto? Que Salmonella, ya sea que se transmitió de forma vertical o incluso de forma horizontal, pero probablemente se estuvo moviendo en estas tres estructuras, ¿no? Desde el, desde el embrioncito hacia el albumen o al revés, del albumen hacia el embrioncito, ¿sí? Entonces, eh, pues es interesante cómo hay mucha diferencia entre dos técnicas, ¿sí? Ya ahí es donde entendí un poquito más por qué no es que detecté salmonella en todas las otras muestras. Pues seguramente nunca iba a aislar, ¿sí? Y en estas, tal vez era tan pequeña la muestra de ADN de salmonella que por eso solo con PCR pude detectar, ¿sí? Entonces, aquí son dos medios diferentes, los medios selectivos, Rapaport basidialis y caldoselenito, ¿sí? Entonces, en cada una podemos ver diferencias. Lo que sí pude ver es que depende también el medio selectivo donde encuentres salmonella, ¿sí? Eh, Fue mayor donde encontré con medio Rapaport basidialis que con selenito. En selenito fueron menos los resultados positivos que con Rapaport basidialis, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya fue como nos fuimos al siguiente estudio, el examen patológico.
Ahora, si ya sabemos que tenemos salmonela en estos huevos, hay que ver si realmente producen lesiones, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que también tenemos las otras bacterias. Y si hablamos de lesiones que pueden producir estas bacterias, comparándolas con salmonella, la verdad es que son muy similares, o no podríamos decir que hay una lesión en particular que solo produzca salmonella, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué podríamos esperar? Todo lo que se puedan imaginar. Enfermedad granulomatosa, hepatitis, septicemia, problemas cardíacos, dermatitis, gastroenteritis, que es lo más importante, ¿sí? Pero bueno, no vimos realmente alguna lesión en particular. Cosas, solo tengo dos estudios que son un poquito parecidos a lo que yo hice, eh, en donde reportan lesiones donde se encontraba salmonela, pero también no encontraron algo muy específico sobre ella. O sí, en uno que nada más provocaba neumonía bacteriana, pero no discuten más al respecto, ¿sí? Bueno, ahondando un poquito más en lo que hacía, pues era obtener las muestras, sobre todo de los órganos que habíamos estudiado, ¿sí? Donde pudiera ser más común encontrar salmonella, hígado, riñón, vaso, también nos fuimos incluso a encéfalo, eh, y ahí los poníamos en una capsulita para histopatología y hacíamos los cortes de todo el cubito que habíamos obtenido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más encontramos? La verdad es que fue muy pocas las lesiones que encontramos, no fue muy claro, una conclusión muy grande, o también para saber cuál fue la real causa de la muerte. Lo que sí veíamos en la mayor parte de estas muestras, que había depósitos de calcio en riñón, ¿sí? Estas estructuras, normalmente se debería de ver como esta zona, el riñón, pero veíamos aquí estas marquitas negruzcas o moradas en el riñón, lo cual son depósitos de calcio, ¿sí? Una nefrocalcinosis. Entonces, la verdad es que sin ahondar tanto en el tema, pero el metabolismo del calcio en reptiles en general, pues es súper importante. Eh, Probablemente un derivado de la madre, de la dieta de la madre, de factores medioambientales, puede haber este tipo de cambios. Y coincide justamente con las otras artículos relacionados a investigación, donde encontraban más este tipo de lesiones, ¿sí? Y aparte otras, ¿no? Pero ya hacían un poquito más de estudios y aún así no llegan a una conclusión realmente de cuál fue la causa de la muerte, ¿sí? Puede ser que tenga que ver mucho con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, solo aquí algo relacionado a enfermedades bacterianas, bueno, alguna bacteria, pues tal vez sí, celomitis o eh, eh, ¿cómo se llama? Hepatitis, ¿sí? Que pudieran haber una necrosis coagulativa en el hígado, es donde encontrábamos lesiones, nada más, ¿sí? Pero de ahí en fuera, pues realmente no fue tan concluyente cuál pudo haber sido la causa de la muerte y pues por ende no es como que podamos decir que Salmonella haya producido la muerte en estos embriones. Solo se encontraba, más no es concluyente que haya provocado la muerte del embrión, ¿sí? Eh, y bueno, ¿cuál podrían ser las conclusiones de la investigación que realicé? Pues Salmonella se encuentra en el huevo de tortuga golfina, tiene implicaciones a nivel de salud pública, porque pues, ya sabemos todo, ¿no? Que estas tortugas tienen muchos factores que afectan a su reproducción, a, están extinguiéndolas, sobre todo por el factor humano que nos provoca que tengamos que investigar más cuáles son los factores que pudieran ayudarnos a rescatar a las tortugas, ¿sí? Ahora, por mi parte, pues creo que es importante hacer saber a la comunidad que los huevos tienen un montón de bacterias. Aquí solo es unas cuantas, 7 géneros bacterianos que yo encontré, más aparte Salmonella, que pudieran ser causa
de enfermedad gastrointestinal en los humanos, ¿sí? Es una zoonosis al final de cuentas. Entonces, nos afecta muy fácilmente y creo que está muy subdiagnosticada las enfermedades en México a nivel de las personas. Pueden llegar con problemas gastrointestinales, pero saber realmente qué es lo que les está pasando o cuál es el diagnóstico definitivo, eso ya es un punto aparte. Y en México solo se reportan casos de salmonela que vienen derivadas precisamente de enfermedades, perdón, vienen derivadas de alimentos más bien contaminados, ¿sí? Lo cual provoca varias enfermedades. Entonces, solo en Estados Unidos es donde he visto que realmente se ponen a investigar cuál es la causa real de la muerte, o bueno, de la infección, o por qué hubo brote de tal enfermedad de salmonela en tal lugar. Se ponen a investigar bien cuál es el origen. Y sí llegan a reportar casos de salmonelosis derivada de tortugas, pero tortugas de mascota. No se van a ir más allá como a ver si a esa persona se puso a consumir huevos de tortuga y por eso es que se enfermó. No, no llegan a ese punto. Es más bien por brotes de niños o personas inmunocomprometidas, porque es a quienes más les llega a dar salmonela, que, que llegan a ese reporte, ¿sí? Entonces, ahora, hay que diferenciar mucho. El diagnóstico de salmonela, los principales, y hablando en reptiles, es por cultivo o por métodos moleculares, por PCR, ¿sí? Son los principales y los más prácticos. Esto que nos deja claro que si queremos investigar salmonela, creo que nos tenemos que ir más allá. Siempre a tener un respaldo con una técnica molecular para que podamos realmente saber si esta bacteria está presente o no. Y si nos vamos también al tema de medicina o clínica en reptiles, me abre mucho más los ojos de qué es lo que yo podría llegar a esperar, porque seguramente está siendo muy subdiagnosticada esta enfermedad, ¿sí? O esta bacteria más bien, ¿de acuerdo? Eh, ahora, también no puedo concluir que realmente sea la causa de la enfermedad, como ya había dicho, eh, o la causa de la muerte. Simplemente sabemos que los embriones tienen salmonella, ¿sí? Eh, ¿Cómo me ha servido esta investigación? Hasta ahorita me ha servido mucho a tener una perspectiva más grande sobre el diagnóstico de enfermedades en reptiles, ¿sí? No nada más hablando del tema microbiológico. Uno creo que debe de tener un no tener tanta visión de túnel o no dejar las consultas con estos animalitos tan superficiales. Creo que podemos hacer un poquito más al respecto con estas especies. Eh, creo que, como le decía, está muy subdiagnosticado salmonella y seguramente estos animalitos se hubieran podido salvar si realmente hubiéramos tenido el diagnóstico preciso, ¿sí? Entonces, hablando ya sobre todo de tortugas marinas, que es el tema fundamental, eh, estas especies creo que también podríamos ahondar un poco más sobre cuál es la forma de que, o cuál es lo que está causando la muerte de estos embriones, porque hay una gran diferencia entre dónde anidan o dónde colocan sus huevos y si son en arribada, por ejemplo, con tortuga golfina, a cuando se mueven a los nidos o los corrales, ¿sí? Porque pueden estar más contaminadas en arribada que cuando están en corral, ¿sí? Y puede ser por diferentes causas, por tantos nidos al mismo tiempo, porque pues llega otra tortuga y pisa el nido de la otra tortuga que ya dejó su nido. O sea, hay más factores que pueden contribuir a la contaminación de estos huevos. A diferencia de cuando una tortuga golfina anida de forma solitaria, es al revés, ¿no? Es menos fácil que se contaminen estos huevos de forma solitaria, por decir algo, a que cuando los movemos a corral. Entonces, hay como que muchas formas de verlo. Yo ahorita nada más lo hice con huevos que estaban en corral,
¿sí? Pero todavía faltaría saber si los huevos que nacieron en la arribada o solitarios podrían también estar contaminados de forma diferente, ¿sí? Esa es una forma. Ahora, Salmonella puede ser inhibida de múltiples formas, con factores antimicrobianos propios del huevo, con competencia bacteriana, sobre todo de pseudomonas, que es la que más creció en mis cultivos, ¿sí? Entonces, también son esos factores lo que podría estar afectando. Ahora, la temperatura es algo muy, muy importante. La temperatura puede provocar que los factores antimicrobianos sean más eficientes cuando quieren acabar con salmonela, ¿sí? Entonces, tal vez sí la destruyeron, solo que yo nada más encontré el ADN, ¿no? Pero de por sí ya un reptil termina siendo muy resistente a esta bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, creo que por el momento, pues es lo que puedo concluir con mi investigación. Todavía tengo que analizar un poquito más los resultados, pero en sí son como lo que ahorita me ha dejado, ¿no? Esta investigación, y espero que también a ustedes les ayude muchísimo a que, pues hay mucho más, ¿no? Sobre todo en el diagnóstico de enfermedades en reptiles. Creo que es algo que a veces lo dejamos muy, muy superficial, y creo que así como con esta enfermedad o con esta bacteria, podríamos ahondar más en otras patologías en estos animalitos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es por todo. No sé si hay alguna pregunta, algo que me quieran hacer de comentario, es bienvenido. Muchísimas gracias por tu presentación, Raúl. Bueno, como esta es una grabación que no es en vivo, la AMBT te va a hacer preguntas, pero son Claro, bienvenidos todos los que nos vean después en esta grabación, dejar sus comentarios y las preguntas que quieran hacerle al veterinario Raúl. Él seguramente estará al pendiente de sus preguntas y las contestará conforme él las vaya revisando. Así que no sean tímidos y en comentarios déjenos todas sus preguntas, todas sus dudas y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Bueno, una de las preguntas por que te supuesto. queremos hacer es más bien que nos expliques qué es una arribada. Una arribada es un suceso que ocurre en el género Lepidochelis, en la tortuga golfina principalmente, en donde todas las hembras se coordinan de alguna forma para anidar en un tiempo y espacio definido en una temporada, ¿no? Sobre todo en tortuga golfina se da en los meses de octubre, noviembre, en el Pacífico Sur, y son pocos los lugares en donde ocurre esto, ¿sí? En México somos privilegiados de tener este fenómeno, ¿sí? Porque la tortuga golfina se distribuye en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, pero en México tenemos esta particularidad, ¿no? Que esta tortuga llega en cientos, miles de tortugas anidando al mismo tiempo, ¿no? ¿En todas tus zonas de muestreo hay arribadas? ¿Hubo arribadas? No, 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 no en todas, sobre todo es en la zona de Escobilla, en la playa de Escobilla, y en la playa no, precisamente solo es en Escobilla. En estos lugares, en Chacagua, Barra de la Cruz, eran más de forma solitaria, ¿sí? Pero sí tenían ese tipo de fenómenos que llegaban varias tortugas al mismo tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias. La siguiente sería, mencionaste que hubo algunos problemas en la parte de la financiación de tu proyecto y esto es bien importante porque muchas veces creen que hacer investigación es algo muy sencillo y uno de los grandes retos que hay en la investigación es el financiamiento. Entonces, ¿cómo fue que te impactó estos problemas que nos comentaste del financiamiento con tu proyecto o cómo te está impactando? Claro, me parece una buena pregunta. Eh, Desde un principio, yo queriendo buscar un tema de tesis y todo eso, pues me puse a ver dónde podría hacerse una investigación, ¿sí? Eh, sí me abrían las puertas en varios departamentos o incluso en algunos otros lugares donde decían, pues sí, adelante, nada más que, pues,
tienes que armar bien tu proyecto, tienes que ver cómo consigues recursos. O sea, todo me lo dejaban mucho a mí. Y digo, no está mal, sino que simplemente uno tiene que esforzarse un poquito más para poder encontrar recursos para hacer este tipo de investigaciones. Fui afortunado de que el doctor José Ramírez me haya apoyado en este aspecto. Me dijo, no, adelante, yo te puedo apoyar. Tampoco es que se vaya a gastar demasiado, pero de que se va a gastar, se va a gastar, ¿no? Y sobre todo en material de, enfocándonos al cultivo bacteriológico y molecular, ¿sí? Entonces, no me convencían realmente los otros proyectos. Pude tener la oportunidad de trabajar con serpientes, con cocodrilos, pero me quedaba mucho la duda de, ¿y si fueran tortugas, qué pasaría, no? Entonces, fue hasta que como el cuarto o quinto proyecto que estuve investigando y que encontré tortugas y que con recursos, aunque fueran mínimos y también propios, se podía hacer algo, ¿no? Entonces, creo que termina siendo, sí, difícil, pero si uno quiere, pues creo que sí se puede, ¿no? O sea, aquí tuve mucho apoyo incluso de mi familia, ¿no? O sea, el viajar a estos lugares, o sea, el que el departamento de microbiología haya también puesto de su parte para conseguir insumos que son, hablando de miles de pesos. El doctor José Ramírez sin ningún problema me apoyó también en el tema económico, o sea, diciéndome que no me preocupara, que todo esto lo podíamos sacar, pero termina siendo un poquito más el, el, el ánimo de estas personas, no tanto que haya un dinero para este tipo de proyectos que te dé el gobierno, ¿no? Por decir algo, ¿no? O alguna institución. No es más porque uno quiere hacer las investigaciones y si no, no vas a encontrar realmente un apoyo financiero. Digo, no digo que no haya, seguramente hay en muchos lugares y que pueden apoyarme, ¿no? Pero ese fue mi caso, simplemente, ¿no? Ese fue mi caso y tal vez me tendría que ahondar un poquito más en otros lugares para obtener otro tipo de financiamiento. ¿Qué le dirías, o más bien, qué le quieres comentar y compartir a todos los estudiantes veterinarios e incluso ya profesionales que les gustaría dedicarse a la investigación? Pues bueno, sí, creo que vale la pena siempre no quitar el dedo del renglón con la especie que más le gusta a uno. A mí en general pues, son todas las tortugas, ¿no? Pero creo que la única que me ha faltado estudiar, bueno, que me había faltado estudiar era, o convivir con ella, era las tortugas marinas, ¿no? Entonces creo que es importante no dejar de lado que una cosa es la pasión y una cosa es la realidad de las cosas. Aquí afortunadamente, después de varios años, pues pude combinar las dos cosas, ¿sí? Tanto lo que me apasiona como que fuera una realidad que se puedan hacer, ¿sí? Porque sí, se van a topar mucho con pared si solo se van por el lado de la pasión o lo que les apasiona, ¿no? Porque no es fácil, o a menos que sea una especie muy conocida o que realmente les encuentren fácilmente financiamiento. Pero si hablamos del tema de vida silvestre, creo que en México no estamos tan acostumbrados a tener un recurso financiero que nos ayude a hacer este tipo de investigaciones, ¿sí? Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Muchísimas gracias, Raúl. Ahí te va otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la importancia de detectar salmonela en los embriones de tortuga marina? ¿Por qué se tienen que hacer este tipo de estudios? Bueno, pues uno de los principales objetivos en cuando hablamos desde el punto de vista de conservación es saber cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan a la reproducción de esta especie o de todas las especies de tortuga marina, ¿sí? Entonces, teniendo como base eso, es como ya se pueden crear más cosas, más investigaciones o más cosas al respecto para poder evitar la extinción de estas especies, ¿sí? Salmonella es una de tantos factores que pueden afectar
a esta especie. Tan solo desde el tema de salud pública, saber que existe salmonela y que le puede hacer daño a las personas y comunicárselos, creo que es una parte importantísima, ¿no? Saber si realmente salmonela puede afectar al éxito de eclosión es también importante, porque ¿qué estamos haciendo mal, ¿no? Para que salmonella esté contaminando los huevos, ¿no? Y que provoque la enfermedad. Tal vez yo ahorita no lo encontré, pero si hubiera tenido tal vez un poco más de muestras, tal vez hubiera encontrado algo relacionado. Eh, entonces, creo que ahora el siguiente paso, ya teniendo como base esto, es, afecta también cascarón. ¿Hay otra técnica molecular que me pueda ayudar a detectar salmonela? ¿Qué puedo mejorar en esa técnica molecular? Ahora, ¿por qué no aislé salmonela en los medios de cultivo? ¿Cuáles serían las técnicas más idóneas para detectar esta bacteria? Porque no nada más me quedé en eso de cultivarla a 37 grados por 24 horas. En la literatura también me dicen que hay que manejar salinidad, hay que manejar temperatura de 25 grados que también se puede usar en reptiles, ¿sí? Pero a pesar de que también hice esas variantes, tampoco pude encontrar salmonela, ¿no? Entonces, creo que también es importante ver más sobre el diagnóstico, porque no nada más aquí ayuda en otras especies, ¿sí? ¿Cómo es que podríamos detectar salmonela? No vaya a ser que en algún momento haya una gran muerte de los embriones y no nos expliquemos por qué, y podríamos utilizar una técnica molecular para saber si realmente está salmonela inmiscuida en esto. Claro. Y hablando de estos problemas, además epidemiológicos, ¿existe un riesgo epidemiológico en las otras variantes bacteriológicas que encontraste, en las otras 7 que mencionas? Claro, al final de cuentas, estos otros 7 géneros bacterianos eh, son, son zoonosis, ¿sí? Eh, Todas están involucradas, sobre todo en sistema gastrointestinal, ¿sí? Entonces, no porque no haya encontrado salmonella, estas no son importantes. Estas son causantes de tantas enfermedades, ¿sí? Entonces, eh, unas en sistema urinario, otras en sistema gastrointestinal, o sea, todas pueden provocar una enfermedad muy importante, solo que como son más comunes o algo así, solo por eso no se les da tanta a veces importancia, ¿no? Creo que algo importante que tendríamos que resaltar aquí es justo como mencionas que es una zoonosis, es hacer un llamado a la comunidad para que no consuma ni carne ni huevo de tortuga, porque al final puede correr un gran riesgo nuestra salud si consumimos cosas como estas, ¿no? Que son derivados de fauna silvestre. No sabemos el riesgo que podemos tener al consumir estos productos. Exacto, sí, sí, ves, tantas las presentaciones que incluso en las que cocinan a los huevos o a la carne de tortuga precisamente, porque yo nada más analicé los huevos, ¿no? Puede ser que incluso esas tortugas, o más bien esos huevos provienen de una hembra, ¿no? Y esa hembra no sabemos en qué estado está. Puede ser que haya estado enferma en el sistema reproductivo o puede haber estado eh, ya en un estado inmunológico comprometido, ¿sí? Entonces, sería muy interesante, también sería otro paso ver, ¿no? Que si salmonela se encontraba precisamente solo en el medio ambiente y que haya contaminado los huevos, o también estaba en la hembra, ¿no? También otra pregunta que tenemos es de las 3 grupos en los que tú estuviste trabajando, que era albúmina, vitelo y el pool de órganos, ¿en cuál de esos 3 encontraste un mayor porcentaje de salmonela? Era así en orden, y aunque es poco, o sea, la diferencia fue principalmente albumen, luego vitelo y luego el pool de órganos, ¿sí? O en algunas playas era albumen y el pool de órganos, ¿sí? Pero sobre todo el principal era el albumen.
Ahora, el albúmen es donde más existen factores antimicrobianos, que eso me pareció interesante, pero aún así es donde más se encontraba salmonela, ¿sí? Tal vez, ¿qué pudiera haber pasado? Que ahí se encontraba más, pero ahí es donde se quedaba al final, ¿no? Porque ya no podía transmitirse a más partes del huevo. O sea, del medio ambiente se haya transmitido al albúmen y solo ahí se haya quedado, o que la hembra eh, esté más infectada en el área donde se deposita la clara o el albúmen, ¿sí? Ahí es donde seguramente estaba más infectada. Entonces, sería interesante saber, tal vez con un permiso súper especial, en donde pudiéramos ver la relación del tracto reproductivo, hacer un aislamiento en el tracto reproductivo de la hembra y ver en dónde se encuentra la salmonela, ¿sí? Y los huevos que se obtuvieron de ella, ver si están también infectados, ¿no? Entonces sería como un tema ya más complejo, una investigación muchísimo más compleja, pero sería ver la relación realmente de si la teoría es la correcta, ¿no? Porque eso pasa en una gallina, pero ahora en una tortuga es igual, también pasa lo mismo. Muchísimas gracias por la respuesta, Raúl. Y por último, ya tenemos una pregunta que nos pareció muy interesante, que nos gustaría saber tu opinión de, ¿tú por qué consideras que en Tierra Colorada y Cahuitán fueron las zonas donde se encontró salmonela y en los otros no? Ok, también es una de mis grandes preguntas que me he hecho. Eh, tenemos que tener en cuenta que son dos playas que están prácticamente, son colindantes, o sea, están muy juntitas, ¿no? A diferencia de Chacagua, Escobilla o Barra de la Cruz. ¿Qué pudieran tener en común? Bueno, obviamente la cercanía, pero no sé si tenga que ver mucho con las personas que existen ahí o el factor humano, ¿no? Que tal vez haya sitios en donde la gente tire desechos, ¿sí? Que pudieran estar contaminando a las tortugas de esa área nada más, aunque ellas se transportan a otras playas, pero puede ser que justamente en ese momento se contaminaron ahí los huevos, ¿no? Eh, ¿Qué otros? Los factores medioambientales creo que también es algo muy importante. La temperatura que sea un poquito similar en ese momento, porque me pasó algo que visité a estas dos playas en lo que era octubre y en noviembre visité a las otras tres playas. O sea, sí terminaban siendo nidos o bueno, nidadas de diferente tiempo, ¿sí? Entonces, algo en ese momento pudo haberle afectado a esos huevos. O tal vez hembras porque fueron de hembras diferentes, ¿eh? No fue de una sola hembra. Fueron fácil unas tres, cuatro hembras diferentes que pusieron esos nidos, ¿no? Entonces, sí pudiera ser más bien algo en común en cuanto a tiempo, en cuanto a medio ambiente en ese momento de que fui a visitarlas, o por el factor humano. ¿Sale? Creo que son como los principales que pudiera decir. Ok, pues muchísimas gracias por tu respuesta, Raúl. Y también muchísimas gracias por participar con nosotros y contarnos un poco de tu trabajo. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Así que en nombre de la Asociación Mexicana de Veterinarios de Tortuga te damos las gracias por compartirnos tu proyecto de investigación, las dificultades que has tenido y adversidades para lograr este proyecto y muchas felicidades. Esperamos que logres tu titulación de maestría muy pronto. Entonces, nos queda nada más que decir que gracias y no sé si quieras dejar algún otro comentario a las personas que te vean más tarde. Bueno, pues muchas gracias, de verdad es un honor haber estado con ustedes. No sé por qué no me los había topado. Eh, yo siempre estoy al pendiente de ahí de todos los grupos relacionados a reptiles y sobre todo tortugas, pero pues por azares del destino ya me tocaba estar ahí con ustedes. Eh, Ojalá que no sea la única vez que nos podamos reunir. La verdad estoy muy feliz por haber estado aquí participando con ustedes. Y pues una disculpa porque no se haya podido grabar en vivo, pero bueno, como bien dice, son problemas técnicos que se presentan.
pero con mucho gusto yo voy a estar al pendiente del video y responderé dudas o comentarios si es que los hay. Y pues muchas gracias, de verdad, es un placer y yo sé que tal vez hoy apenas empiezo con este tipo de cosas con tortugas marinas. He visto las otras presentaciones, se me hacen súper, súper interesantes. Gente que ha llevado más tiempo en esto, que la verdad todo mi respeto. Pero bueno, pues la verdad, todo un honor y ojalá que pues en algún momento cambie, ¿no? También la investigación en este tipo de especies, porque a veces no hay tanto ese apoyo. Y creo que fue lo principal. En cuanto a mí, creo que la principal dificultad, ¿no? El apoyo económico. Que me lo dieron mis asesores, eso no lo niego, o sea, fue súper importante y creo que gracias a eso se logró, pero si no hubieran estado ellos, creo que se hubiera quedado en un escrito nada más, algo, en un proyecto, nada más en algo ahí, una teoría que pudo haber sido, ¿no? Eh, pero bueno, independiente de eso, creo que ya casi acabamos, ya nada más es cosa de que me hagan mi examen y ya. Pues mucho ánimo, mucha suerte, éxito y de nuevo muchas gracias por tu participación. Bueno, aprovechamos que comentas que no nos habías encontrado. Bueno, la Asociación Mexicana de Veterinarios es una asociación civil sin fines de lucro profesional dedicada al cuidado, a la conservación, protección y recuperación de tortugas, específicamente tortugas marinas, y somos una asociación joven. Iniciamos en 2020, por eso es que no nos habías encontrado antes. Entonces, Ah, ya entiendo. entonces invitamos a todos para formar parte de esta gran comunidad tortuguera, sobre todo aquellos médicos veterinarios que trabajan con tortugas marinas. Los invitamos a formar parte de la asociación y que se vuelvan miembros, como en el caso tuyo, Raúl. Así que bienvenido y muchísimas Gracias. gracias.